El humo de la leña salía por el techo de la choza como si la casa estuviera respirando. Era una choza pequeña, construida al borde del camino de terracería que conectaba el pueblo de Santa Gertrudis con los campos de cultivo, en esa franja de tierra donde los mapas ya no ponen nombres y la gente vive sin que nadie la cuente. Las paredes eran de adobe viejo, manchadas por las lluvias de muchos años, y el techo de lámina y palma tenía una inclinación que hacía pensar que cualquier tormenta fuerte se lo iba a llevar, aunque llevaba décadas ahí, aguantando lo que venía. Adentro vivía doña Soledad con sus 3 nietos. Se llamaba Soledad desde el bautizo, y la vida había sido bastante literal con ese nombre. Su esposo murió cuando los hijos eran chicos, los hijos crecieron y se fueron cada quien por su camino, y cuando parecía que por fin iba a descansar llegaron los 3 niños. El mayor tenía 11 años, la del medio 9, y el pequeño apenas 4, hijos de su hija menor, que un día salió a trabajar a otra ciudad y no volvió, no porque no quisiera, sino porque la vida en ciertos barrios de ciertas ciudades cobra un precio que no siempre se puede pagar. Doña Soledad no lloró mucho cuando le dieron la noticia, o sí lloró, pero sola, de noche, para que los niños no la vieran. De día se levantaba antes que el sol, encendía el fogón, ponía el agua a calentar y seguía, porque seguir era lo único que estaba en sus manos, y ella siempre había preferido hacer lo que podía en lugar de lamentarse por lo que no. Vendía tamales los fines de semana en la entrada del mercado. Entre semana, lavaba ropa a domicilio para 3 o 4 casas del pueblo. Con eso pagaba lo justo para comer, para que los niños fueran a la escuela con algo en el estómago y para mantener encendida la leña que calentaba la choza en las noches frías. No sobraba nada, pero ella había aprendido que sobrar era un lujo y que vivir sin lujos no era lo mismo que vivir mal. Ese miércoles por la mañana, doña Soledad había mandado a los niños a la escuela con las últimas tortillas que quedaban de la noche anterior, untadas con frijoles refritos que ella misma había molido. Se quedó en la choza preparando la masa para los tamales del fin de semana, que era el trabajo de los miércoles. Tenía los brazos metidos en la masa grande de maíz cuando escuchó pasos afuera, lentos, inseguros, como de alguien que no sabe muy bien si avanzar o detenerse. Se limpió las manos en el delantal y se asomó a la puerta. Había un hombre parado a unos metros de la entrada. Tendría unos 35 años, aunque el cansancio lo hacía parecer más. Llevaba una mochila pequeña colgada de un hombro, los pantalones llenos de polvo del camino, y una barba de varios días que no era de moda sino de descuido. Pero lo que más le llamó la atención a doña Soledad no fue su ropa ni su barba, sino sus ojos. Eran los ojos de alguien que ha estado caminando mucho tiempo, no solo con los pies, sino con la cabeza, cargando algo que pesa más que cualquier mochila. El hombre la miró y se quedó callado un momento. Luego dijo con una voz que sonaba como si llevara días sin hablar con nadie, que si podía darle algo de comer, lo que fuera, que llevaba desde el día anterior sin probar nada. Doña Soledad no le preguntó nada. No le preguntó de dónde venía, ni a dónde iba, ni por qué estaba en ese camino a esa hora. Le dijo que entrara, que se sentara, que ahorita le calentaba algo. El hombre entró despacio, con esa incomodidad de quien no está acostumbrado a recibir sin dar algo a cambio. Se sentó en el banco de madera que había junto a la mesa, se quitó la mochila y la puso entre sus pies como si le diera miedo soltarla. Doña Soledad calentó los frijoles que quedaban, hizo unas tortillas rápidas con un poco de la masa que estaba preparando, calentó café negro en la olla chica y le puso todo en la mesa sin hacer ceremonia. El hombre comió con una concentración silenciosa que decía más que cualquier palabra. Cuando terminó el primer plato, doña Soledad le sirvió más sin preguntarle, porque lo había visto en los ojos desde el principio. Ese hombre tenía hambre de varios días, no de unas horas. Cuando terminó de comer, el hombre se quedó con las manos sobre la mesa, mirando el plato vacío. Luego la miró a ella y le dijo gracias con una voz que se le quebró a la mitad de la palabra, de esas gracias que vienen de un lugar muy adentro y salen con dificultad porque llevan mucho tiempo guardadas. Se llamaba Heriberto. Era contador de profesión.
Había trabajado durante 11 años en una firma de contabilidad en la capital del estado. Había tenido un departamento rentado, un coche modesto, una vida que no era brillante, pero era ordenada. Hasta que su jefe, con quien compartía no solo el trabajo, sino lo que él creía que era una amistad real, lo involucró sin su conocimiento en un esquema de desvío de fondos de una empresa cliente. Cuando la cosa explotó, el jefe negoció con los abogados y señaló a Heriberto como el responsable operativo. Heriberto no tenía dinero para un buen abogado. Pasó 8 meses en proceso legal, perdió el trabajo, perdió el departamento, gastó todo lo que tenía en honorarios que no alcanzaron para mucho, y al final salió con una resolución que lo dejaba libre, pero con el nombre marcado en el gremio contable de la ciudad. Nadie lo quiso contratar después. Su nombre aparecía vinculado al caso en las búsquedas de Internet. Las puertas que tocaba se cerraban antes de que pudiera explicar nada. Su familia en el norte lo recibió un tiempo, pero la convivencia se fue desgastando con el peso de la derrota y la inactividad, y al final, Heriberto salió una mañana con su mochila pequeña sin decirle a nadie exactamente a dónde iba, porque él mismo no lo sabía. Llevaba 4 días caminando por carreteras y caminos de tierra, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba o no comiendo, con la cabeza llena de un ruido que no lo dejaba dormir bien. La pregunta de ¿para qué?, que es la pregunta más peligrosa que existe, porque cuando se instala no pregunta solo por el trabajo o por los planes, sino por todo. Doña Soledad lo escuchó sin interrumpirlo. Tardó en hablar y cuando lo hizo, no le dio consejos ni le dijo que todo pasa por algo, ni le recitó ningún versículo aunque lo sabía de memoria. Le dijo algo más simple y más difícil al mismo tiempo, que ella había perdido cosas que no tenían nombre, que había días que la oscuridad era tan grande que tapaba hasta la fe, pero que Dios le había enseñado que la oscuridad no es el final sino el momento antes del amanecer, y que la diferencia entre quien se levanta y quien no es solo eso. El que se levanta decide creer que el amanecer viene, aunque todavía no lo vea. Heriberto la miró sin decir nada, pero algo en su cara cambió de una manera sutil, como cuando una ventana que estaba cerrada se abre un poco y entra el primer hilo de aire. Doña Soledad le ofreció quedarse esa noche en la choza. Le dijo que el espacio era poco, pero que podía dormir en el cuarto donde guardaba las cosas, que había un petate y una cobija. Heriberto aceptó con la misma mezcla de incomodidad y alivio que había tenido al entrar. Esa tarde, mientras doña Soledad seguía preparando la masa de los tamales, Heriberto se quedó sentado afuera de la choza mirando el camino. Al rato, sin que nadie se lo pidiera, empezó a ayudar. Primero trajo leña del montón que había en el costado de la choza. Luego fue al pozo que estaba a 100 metros a cargar agua. Luego barrió el patio de tierra con la escoba de palma que estaba recargada en la pared. Lo hizo en silencio, despacio, como si necesitara que sus manos hicieran algo concreto para que su cabeza pudiera descansar un momento de sí misma. Cuando los niños llegaron de la escuela, lo miraron con esa franqueza sin filtro de los niños, preguntando directamente quién era y qué hacía ahí. Doña Soledad les dijo que era un señor que iba de paso y que se iba a quedar esa noche. El más pequeño, que se llamaba Tomás, fue a sentarse junto a Heriberto sin más protocolo y le preguntó si sabía jugar a las piedras. Heriberto dijo que hacía mucho que no jugaba, pero que podía intentar. Y así pasaron media hora, el contador quebrado y el niño de 4 años, jugando a las piedras en el patio de tierra mientras el sol bajaba. Esa noche, después de que los niños se durmieron, doña Soledad y Heriberto tomaron café junto al fogón. Él le preguntó cómo hacía para mantener todo eso sola: la choza, los niños, el trabajo, la fe. Ella se quedó pensando un momento y luego dijo que no lo hacía sola, que nunca lo había hecho sola aunque a veces lo pareciera, que había una presencia que ella no podía ver pero sí sentir, sobre todo en los momentos donde ya no le quedaban fuerzas propias, y que esa presencia siempre había sido suficiente para el siguiente paso, aunque nunca le había dado el camino completo de una sola vez. Heriberto no respondió, pero se quedó mirando el fuego un rato largo con una expresión que ya no era exactamente la del hombre apagado que había llegado esa mañana.
Al día siguiente, doña Soledad le pidió un favor antes de que se fuera. Le dijo que sus cuentas del negocio de tamales eran un desastre, que nunca había entendido muy bien cuánto ganaba, ni cuánto perdía, ni por qué a veces llegaba al fin de mes con menos de lo que esperaba. Le preguntó si con sus conocimientos podía echarle un vistazo rápido. Heriberto se sentó con los papeles que ella tenía guardados en una caja de cartón. Recibos, anotaciones en cuadernos escolares, cálculos a mano que no siempre cuadraban. En 2 horas encontró 3 cosas concretas: que doña Soledad estaba comprando la masa a un precio que podía bajar si compraba directamente al molino en lugar de a la intermediaria del mercado, que sus precios de venta no cubrían el costo del tiempo de traslado, y que había una línea de tamales dulces que vendía muy bien pero que casi no producía porque no había calculado que era su producto más rentable. Se lo explicó despacio, con paciencia, como si estuviera hablando con alguien importante, porque lo era. Doña Soledad escuchó con atención, haciendo preguntas, y al final dijo que nunca nadie le había explicado su propio negocio de esa manera. Heriberto se quedó 2 días más, no porque doña Soledad se lo pidiera, sino porque había cosas que quería terminar de organizar. Le hizo un cuaderno de cuentas simple, con instrucciones escritas con letra clara, para que los niños mayores pudieran ayudarle cuando fuera necesario. Le calculó el precio justo para cada producto. Le hizo una lista de a quién comprar qué para reducir costos. Cuando se fue, llevaba en la mochila algo que no había traído: una dirección. Doña Soledad le había contado que el presidente de la Asociación de Comerciantes del pueblo, un señor llamado don Macario, llevaba meses buscando a alguien que le ayudara a organizar la contabilidad de la asociación, porque el muchacho que lo hacía se había ido a estudiar fuera. Era un trabajo pequeño, sin gloria, pero era un trabajo real, y era en ese pueblo donde nadie sabía su nombre ni lo había buscado en internet. Don Macario lo recibió esa misma tarde. Hablaron 2 horas. A los 3 días, Heriberto tenía su primer encargo pagado en más de 1 año. Rentó un cuarto en el pueblo. Empezó a trabajar. Fue sumando clientes poco a poco, con la discreción de quien sabe que la reputación se construye despacio y se pierde rápido. Al cabo de 4 meses, tenía suficiente trabajo para vivir con dignidad. No era la vida que había tenido antes. Era algo diferente. Quizá algo más honesto, construido desde cero en tierra firme, en lugar de sobre los supuestos de una amistad que resultó ser otra cosa. Volvió a la choza de doña Soledad cada 2 semanas. Llevaba algo para los niños, revisaba el cuaderno de cuentas, tomaba café junto al fogón. Nunca llegó con grandes regalos ni con discursos. Llegaba como lo que era, alguien que había recibido una puerta abierta cuando más la necesitaba y que no había olvidado lo que eso pesa. El negocio de los tamales de doña Soledad creció despacio pero de manera real. Con los ajustes que Heriberto le había señalado, empezó a ver al final de cada semana un pequeño margen que antes se le escapaba, sin entender por qué. No se hizo rica, pero dejó de estar al límite de manera permanente, y esa diferencia, que desde afuera puede parecer pequeña, por dentro es enorme. Es la diferencia entre vivir con miedo y vivir con calma, entre contar los frijoles y simplemente comer. Los 3 nietos siguieron yendo a la escuela. El mayor empezó a hablar de que quería estudiar para maestro. La del medio dibujaba todo el tiempo y Heriberto le trajo una vez una caja de colores que ella recibió como si fuera el mejor regalo del mundo, porque lo era. El pequeño Tomás seguía jugando a las piedras con quien se dejara, y la choza de adobe al borde del camino de terracería seguía ahí, con su techo de lámina y palma, con su humo saliendo por las mañanas como si respirara. Con su puerta que doña Soledad nunca cerraba con llave, porque decía que los que más necesitan entrar rara vez llegan a tocar. Llegan parados afuera, esperando que alguien los vea primero. Dios la había puesto ahí, al borde del camino, para ver. Y ella, que había aprendido desde chica que la vida no pregunta si estás listo, sino que simplemente llega, estaba lista. Como siempre, con el fogón encendido y el café caliente y suficiente fe para el siguiente paso, aunque nunca tuviera el camino completo de una sola vez.
Si tú crees que Dios puede enviarte una bendición disfrazada de necesidad, escribe amén en los comentarios. Gloria a Dios por cada puerta que se abre cuando más hace falta.